Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Celebramos el orgullo LGBTI y los desfiles se trasladan a la web. Les contamos cómo inició el movimiento por los derechos de la comunidad en el mundo. Y 4 meses después del primer caso de COVID-19 en Brasil, los contagios y muertes siguen aumentando. Y ahora los médicos han notado un incremento en el número de pacientes graves entre los jóvenes de las favelas. Pero no todo es coronavirus. En nuestro tour por las noticias sepultadas por la pandemia, revisamos en qué va la carrera a la Casa Blanca. Vamos a Colombia porque hay indignación por la violación colectiva de una niña indígena por parte de militares. En Quito seguimos las intenciones de Rafael Correa de llegar a la vicepresidencia y en Argentina hablamos de la plaga de langostas. Y empezamos. De no ser por el COVID-19, el Día del Orgullo Gay estaría marcado por desfiles y fiestas, pero este año la celebración es en línea. Las manifestaciones y conciertos se trasladaron a Internet y las banderas de arcoíris a los balcones y ventanas. En este día se conmemora la lucha por la igualdad de los derechos para la comunidad LGBTI y nació hace más de 50 años, cuando la policía de Nueva York intentó detener a las personas que estaban en el bar Stonewall Inn. Los jóvenes se resistieron y marcaron el punto de partida de una revolución mundial. Stonewall Inn era un bar en Greenwich Village, la escena de un violento operativo policial en 1969 y un evento aún doloroso que permanece en la memoria de quienes estuvieron allí. Detrás de mí está el bar en el que en la noche del 27 al 28 de junio de 1969 vi como un joven de 18 años. La policía llegó, irrumpió, empezó a tirar a la gente, a empujarla contra la pared. En ese entonces, este bar, como muchos otros, era regularmente blanco de la policía, pero esta fue la gota que derramó la copa. Siguieron 6 noches de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad e integrantes de la comunidad LGBT, disturbios que pasaron a la historia. Para el verano del 69, las marchas por los derechos de la comunidad gay eran comunes en las calles de Nueva York. Pero para 1970 se organizó el primer desfile de la comunidad y se lanzó la lucha por la igualdad de derechos. Este es el lugar en el que comenzó nuestra nueva historia, donde decidimos tomar una antorcha y empezar a exigir nuestros derechos civiles. Desde los años 70 ha habido un significativo progreso en los derechos de la comunidad LGBT, evidente cuando el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue legalizado por la Corte Suprema en 2015. Sin embargo, eso ha apuntado a un clima de intolerancia en Estados Unidos y un aumento en los ataques homófobos, que según algunos activistas se ha exacerbado en la presidencia de Donald Trump. En 2016, 50 personas fueron asesinadas en un club de Orlando, Florida. Un hombre abrió fuego, un recordatorio de que los derechos de la comunidad LGBT siguen siendo un blanco 5 décadas después. 2 semanas después de ese atentado, el entonces presidente Barack Obama hizo del Stonewall Inn un monumento nacional, un reconocimiento que lo pone a la par de la Estatua de la Libertad. 4 meses después de registrar la primera muerte por COVID-19 en Sudamérica, Brasil es el segundo país del mundo con más fallecidos. Y las cifras siguen aumentando rápidamente y los expertos advierten que los números son mucho más elevados debido a que hay un subreporte por parte del gobierno. Los médicos están notando ahora un preocupante incremento de casos graves entre pacientes jóvenes. Y esto es aún más frecuente en los barrios más pobres, las favelas. Nuestro equipo estuvo allí. En Río, en lo alto de la colina de Mangueira, José Barros, un empresario de 46 años, apenas se está recuperando de la semana que pasó en cuidados intensivos. Es posible que hayamos tomado todas las precauciones, prestando atención a cada detalle. A pesar de todo esto, nos infectamos. Cuando supimos que era todo eso del COVID, estábamos muy asustados, especialmente desde que todos lo entendimos. Fue aterrador. Durante los últimos 2 meses, la familia Barros ha estado siguiendo estrictas instrucciones de cuarentena, pero el virus se está propagando rápidamente por el vecindario.
Tuvimos suerte porque tenemos un seguro médico privado, pero mucha gente aquí no. El virus acaba de matar a una amiga mía de la infancia. Tenía 43 años y murió en el pasillo del hospital. Había esperado 3 días para ser revisada. Al igual que José y su familia, la mayoría de los residentes de la favela viven en condiciones estrechas y precarias, sin ventilación adecuada, ideal para que la enfermedad respiratoria se extienda aún más. En este hospital público, los médicos han notado un aumento considerable en el número de casos graves entre pacientes más jóvenes, muchos de los cuales viven en la favela. Los residentes de estas comunidades rara vez tienen chequeos médicos. Las enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, han sido comunes durante mucho tiempo. Aquí en Río, la enfermedad afectó primero a quienes vivían en distritos de clase media y alta. Poco a poco se extendió para llegar a los barrios más pobres, donde los residentes de las favelas ya tienen problemas de salud. En estos distritos es difícil evitar el hacinamiento y, por lo tanto, la enfermedad se propaga más rápido. Las personas de estas comunidades también están más expuestas al virus porque a menudo son trabajadores informales y deben abandonar físicamente sus hogares para mantener a sus familias. En la favela de Providencia, un grupo de artistas denuncia la falta total de asistencia gubernamental. Los tiempos son difíciles. En medio de una pandemia, en Río de Janeiro parece una dictadura. Todo esto muestra que nuestro presidente es un asesino. Más de la mitad de todas las víctimas de COVID en Brasil son de raza negra o mestiza. 8 de los 10 estados más afectados hasta ahora por el brote albergan la mayor cantidad de favelas en Brasil. Y vamos a Estados Unidos para nuestro tour por el continente para revisar otras noticias, porque no todo es coronavirus. Tenemos información desde Nueva York con Mamen Sala, Bogotá con el María Angulo, Quito con Gustavo Ortega y desde Buenos Aires Natalio Cosoy. Empezamos en la Gran Manzana. La pandemia, el desempleo y las protestas contra el racismo policial le pasan factura a Donald Trump. El virtual candidato demócrata Joe Biden parece consolidarse para las elecciones presidenciales de noviembre. Mamen Sala nos cuenta en qué va la carrera por la Casa Blanca. Se debilita la candidatura de Donald Trump. Parece que los más de 47 millones de parados que hay en este país, su criticada gestión de la pandemia y la ola de protestas por la brutalidad policial y el racismo estarían pasando factura al presidente de los Estados Unidos. En estos momentos las encuestas lo sitúan 14 puntos por detrás del demócrata Joe Biden, que además también está ganando posiciones en 6 estados clave, que son Florida, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Arizona y Carolina del Norte, estados que tuvieron mucho que ver en la victoria de Donald Trump en el 2016 y ahora se inclinan a favor del demócrata Joe Biden, que también empieza a ganar posiciones entre los votantes universitarios blancos. Va 21 puntos por delante dentro de este grupo de votantes contra Donald Trump. Además, Biden cuenta también con el apoyo de mujeres y de las comunidades latina y afroamericana. Desde luego puede pasar de todo en poco más de 4 meses que queda para que se celebren las elecciones, pero Donald Trump ha ido viendo cómo poco a poco se debilita su imagen desde el pasado octubre y desde luego tampoco ha ayudado ese inicio de campaña que vimos en Oklahoma, donde no se contó con la asistencia que se esperaba. Así que en la Casa Blanca trabajan a contrarreloj para recuperar cuanto antes ese liderazgo. En Colombia hay indignación por la violación de una niña indígena por parte de al menos 7 militares, en un país en donde el ejército ha estado relacionado con ejecuciones extrajudiciales. El María Angulo nos amplía. El 22 de junio, por parte de 7 soldados del Batallón San Mateo del departamento de Risaralda, en el centro oeste del país, reavivó en la nación una ola de repudio contra el abuso sexual contra menores de edad. Tras ser detenidos y en una audiencia ante la Fiscalía, 6 de los soldados implicados en el caso reconocieron haber sido autores de la violación contra la menor y uno admitió haber sido cómplice. Aunque en un principio el mandatario colombiano Iván Duque aseguró que de ser necesario sería inaugurada la implementación de la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños con el caso de estos 7 soldados, expertos advierten que eso no sería posible, debido a que aún resta un proceso de reglamentación que le tomaría al Ejecutivo al menos un año. Ante el hecho, organizaciones defensoras de los derechos de los niños y de las comunidades indígenas se han unido en una sola voz para rechazar la violación, pedir justicia y clamar porque el caso no quede en la impunidad.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su intención de ser el vicepresidente, aunque no dijo con quién. En Quito, Gustavo Ortega. Si me dejan, acotó el exmandatario, ya que sobre él pesan 2 órdenes de prisión preventiva. El anuncio lo realizó durante una videoconferencia desde Bélgica, donde reside actualmente. La consulta popular del año 2017 le prohíbe reelegirse por tercera ocasión al cargo de presidente. Él asegura que en su contra existe una persecución política por tener 31 juicios penales. Pero actualmente, el exmandatario no podría postularse a la vicepresidencia por tener orden de prisión preventiva. Si se ratifican las condenas, perdería sus derechos políticos durante 25 años. De igual forma, el reglamento de la democracia interna de las organizaciones políticas establece que las inscripciones sean personales ante el Consejo Nacional Electoral. Por ello, no podría asistir a Ecuador, ya que una vez al ingresar sería apresado. Lo que sí podría es aceptar una nominación como asambleísta por los migrantes del Ecuador e inscribirse ante una embajada de Ecuador en el exterior. Correa aseguró que existe un juego político en los tiempos para evitar su inscripción, liderada, según él, por el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría. Se calienta la carrera electoral a 8 meses de las elecciones presidenciales. Y una nube de langostas llegó a Argentina. Aunque no son peligrosas para el ser humano, son una catástrofe para los cultivos. Natalio Cosoy en Buenos Aires. Las imágenes son impresionantes. Miles y miles de insectos de unos 5 centímetros de largo se mueven como una enorme nube sobre los campos. Las autoridades responsables de sanidad rural en Argentina están siguiendo atentamente una manga de langostas que ingresó al país en mayo por la región del norte fronteriza con Paraguay. Durante décadas las langostas no se vieron en Argentina, hasta 2015, cuando volvieron a aparecer. A partir de entonces se han convertido en un fenómeno habitual. Las langostas no representan un riesgo directo para humanos ni animales, aunque sí para los cultivos, que pueden llegar a diezmar, lo que indirectamente, además, puede afectar al ganado al privarlo de su alimento. Por ahora, en Argentina no han causado mayores problemas y las bajas temperaturas del invierno, que se profundizan a medida que uno viaja hacia el sur, le ponen una suerte de barrera natural dentro del territorio de este país. Además, las autoridades están realizando tareas aéreas de dispersión de las langostas. Y de la nube de langostas en el sur del continente hablamos de la nube de polvo del Sahara que atravesó el Atlántico. Veamos. El cielo de varias ciudades, desde Cuba pasando por Puerto Rico, México hasta Venezuela, fue cubierto por una enorme capa de polvo. Si bien el fenómeno dura pocos días, meteorólogos concuerdan en que este año es el más denso que se ha registrado en medio siglo. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24 y en nuestra página web puede ver esta emisión y las anteriores. El espacio en France 24 dedica